¿Por qué es importante construir memoria? Construir memoria es importante porque nos permite preservar nuestra identidad. Es importante porque nos permite recordar quiénes somos y de dónde venimos, aunque estas memorias sean enlatecidas a particulares a quienes se les consagra cierto tipo de la versión de la historia, excluyendo, silenciando y vulnerando a grupos socialmente históricos con una identidad cultural, social y política y sexual diferentes. En este sentido, la memoria juega un papel muy importante para reconstruir lo que ya conocemos. Por eso, es importante que a las víctimas se les escuche la voz para tener una óptica más transversal de lo que realmente aconteció en el conflicto armado. En este sentido, la memoria se convierte en un actor político-social en donde se eliminan las jerarquías, pero también se convierte en una esfera pública donde las voces de los excluidos, silenciados y afectados, pero principalmente de las personas víctimas, son escuchadas y tenidas en cuenta. La narrativa de los hechos siempre es contada de manera subjetiva, es decir, basado solo en un punto de vista. Por ende, es importante tener en cuenta para la construcción de memoria la responsabilidad, es decir, analizar los hechos en conjunto, es decir, aquellos aspectos positivos, aquellos desacuerdos y aquellos errores cometidos. También hay una parte de democratización, es decir, respetar la diversidad de voces y testimonios. Y por último, un eje ético en el cual, aparte de realizar una documentación, es indispensable respetar los testimonios y las versiones de las personas víctimas. Y aunque me traje pecho y corazón, tuve que dejarla. Si una guerra o conflicto polariza las memorias, el proceso de democratización va en sentido contrario, ya que históricamente se le ha dado la voz a aquellos hombres blancos, letrados y en muchos casos propietarios. Ya es momento que la memoria reconozca también las voces de aquellas personas que alguna vez llamaron dependientes, en una esfera en la cual no reconoce las distintas versiones del pasado. Es momento que la memoria se convierta en un escenario que reconozca las distintas identidades sociales, pero principalmente aquellas que fueron culturalmente devaluadas. Para llegar a los procesos de construcción de memoria colectiva es necesario partir de un proceso de democratización de voces, en la cual se crea un escenario de confrontación donde todas las voces sean tenidas en cuenta. En este sentido, los gestores de memoria cumplen un papel muy importante, ya que ellos a su vez se convierten en facilitadores, mediadores, para que todas las voces sean tenidas en cuenta y no exista ninguna exclusión. Las víctimas, una noción individual y colectiva. Más allá de una mirada jurídica, desde quién se define o no víctima, existen consideraciones sociales, psicosociales e históricas que hay que tener en cuenta en medio de un conflicto. Hay que darle centralidad a las voces de las víctimas. Por eso, el objetivo de trabajo debe ir más allá de las personas consideradas formalmente víctimas. Esto especialmente es cierto en el caso de los grupos étnicos o derivados colectivos de víctimas que han sido objeto de persecución por pertenecer a este mismo. Es preciso considerar que hay personas que han sido víctimas en muchos casos por sus ideales y proyectos sociales, que van en mejora de la colectividad. Por eso es necesario luchar contra el imaginario social que en ocasiones instala a las víctimas en el lugar de una derrota y que son pasivos, borrando toda referencia a sus proyectos políticos, sus luchas y sus sacrificios. Otras se convierten en víctimas por su papel de testigos y a los horrores que han cometido contra sus familiares, amigos, sobrevivientes, etc. Recordemos que las víctimas pueden ser directas o indirectas por ser testigos de los horrores de la violencia y haber perdido algún familiar. Las víctimas de la violencia, ya sean sujetos individuales o sujetos colectivos, no son seres con experiencias aisladas. Los efectos de la violencia afectan a la comunidad entera.
En muchos casos se hacen víctimas por sus ideales y proyectos sociales que van en mejora de la colectividad. En la construcción de memoria histórica es fundamental reconocer y hacer públicas las voces de las víctimas como estrategias para la resistencia que activan el fin para evitar la impunidad y el olvido. Las víctimas como agentes sociales, políticos y de derechos en situaciones de conflicto. El área de memoria histórica reconoce que la memoria trabaja con analogías, metáforas, exageraciones, supersticiones, minimizaciones que no deben ser evaluadas como falsas o verdaderas, sino como representaciones simbólicas de expresión en las huellas emocionales con lo que han vivido las víctimas. Hablar en nombre de las víctimas y desconocer su propia voz petrifica y estandariza sus necesidades, sus demandas y sus posiciones en el campo político. También puede ser una forma de invisibilizarlas y silenciarlas. Es indispensable complementar los testimonios con otros elementos en el contexto global para poder superar la fragmentación de las miradas de las víctimas, la fragmentación que resulta ser un impacto desarticulador en la violencia misma. Se cuelan los recuerdos. El derecho a la memoria y el olvido. Además de estos motivos, es necesario reconocer y respetar el hecho de que otras personas optan por no hablar, ejercer el libre y autónomamente el derecho a guardar silencio, un derecho irremunerable en todos estos procesos. En un país donde las redes armadas siguen vivas y muchas personas temen sufrir nuevamente los daños físicos, verbales, morales y psicológicos, así como los perjuicios económicos o de otros tipos, las víctimas varias veces optan por volver a retomar las comunidades donde realizaron hostilidades y siguen amenazando a las víctimas, donde reaparecen y los señalan culpables. Debido a las amenazas y a la presencia de estas redes armadas, las instituciones estatales tienen el deber de garantizar la seguridad de las víctimas y atender los reclamos de quienes desean declarar. Frente a las personas que quieren que sus voces sean escuchadas y sus versiones incorporadas en los relatos históricos, los gestores y gestoras deben promover la multiplicación de espacios respetuosos y seguros donde ellos puedan expresar sus interpretaciones. En muchos casos, como parte de las organizaciones que se han salido del paso de la guerra, construyen nuevas alternativas y tejidos sociales. Recordemos que guardar silencio es un derecho irremunerable de las personas que han sido víctimas, y para que no sufran el enojo, la vergüenza o el miedo de nuevos daños por parte de estas redes armadas. Investigar y construir la memoria histórica. Bueno, lo que busca la memoria histórica es rescatar y conservar las representaciones del pasado a través de relatos y testimonios de la historia, convirtiéndose esta en el centro eje de la narrativa que le propone la opinión. Entonces, ¿cuál viene siendo la labor de la memoria histórica? En este sentido, va más allá de la reconstrucción de hechos o datos que en algún momento fueron verificados. Puesto a esto, también se ocupa de los significados, es decir, de cómo un evento fue vivido y qué sentido le dio a aquel individuo a cierta experiencia. Pero me traje el sentimiento. Dimensión social de la memoria. Bueno, en esta parte del documento, Fernández Mata recalca una frase muy llamativa donde dice que recordar es volver desde el sentimiento y desde el corazón. Recordar es volver a sentir. Dando paso a todos estos procesos de reconstrucción de memoria histórica, donde
donde dice que esto puede tener un gran impacto en el bienestar psicosocial de las personas que participan en ellos y que este impacto puede ser positivo, pero también puede llegar a profundizar ciertos sentimientos y reacciones nociosas ante la víctima. Se cuelan los recuerdos. La mayoría de las veces las víctimas no logran saber lo que sucedió ni quiénes fueron los responsables. Esto genera sentimientos de culpa, vergüenza y humillación, lo que lleva a su vez a otros sentimientos como el de la venganza y la desesperanza. Un ejemplo de esto son las historias de las mujeres abusadas sexualmente, quienes terminan recriminando sus comportamientos, cargando la culpa que en realidad debería recaer sobre los victimarios. Me fui. Por otro lado, también tenemos que hablar de los riesgos e impactos negativos que se pueden generar de los procesos de reconstrucción colectiva de memoria. Aquí reflexionamos sobre cuáles son los riesgos que enfrentan las víctimas al reconstruir y compartir sus memorias, además de cuáles son las reacciones que se generan a partir de estos procesos de reconstrucción de memoria histórica sobre los grupos involucrados.